Ahora veremos otro tema muy importante que son las funciones. Vamos a crear un nuevo archivo de Python aquí dentro de Jupyter con Notebook. Le doy clic ahí en Python y acá le voy a poner funciones. Acá también un título, voy a poner un Markdown, numeral, espacio, funciones. Shift Enter para ejecutar. Bien. ¿En qué consisten las funciones? Las funciones son como un tipo de máquina que pueden procesar un cálculo, informaciones, variables, parámetros y generar una salida, generar un resultado. A veces pueden tener argumentos, es decir, que reciben parámetros para trabajar con ellos, y a veces pueden ejecutar directamente cuando se le invoca a esa función a través de su nombre. ¿Cómo se declara una función? Se declara con la palabra predeterminada en Python, ¿verdad? Con la palabra predeterminada def. Casi en todos los lenguajes es function, function y el nombre de la función. En Python es def. Todos los lenguajes tienen muchas similitudes, pero tienen también sus particularidades. En Python, def para definir funciones. Digamos una función súper simple. Una que se llame saludar. Saludar y que no recibe nada dentro. ¿Sí? Le doy dos puntos. Y luego que imprima print hola. Hola, creo que así está bien. Bueno, lo voy a ejecutar. Si lo ejecuto, no pasa nada, porque yo la definí. O sea, esa es una función que está creada, está declarada, pero no hay nada que la ejecute. Para ejecutar una función, uno debe hacer algo que se llama invocar la función. Entonces hace un pentagrama en el suelo, no, ese es otro tipo de invocación. Pero aquí puede hacer una invocación con la palabra saludar, en este caso, que es el nombre de la función, y hace apertura y cierre de paréntesis, así, y la ejecuta. Y vean cómo al llamar esa función, procesa lo que tiene adentro dicha función. Las funciones dentro pueden también tener argumentos. Esto aplica para todos los lenguajes, solo cambia la sintaxis. Ustedes aprenden Python y prácticamente aprenden R, aprenden PHP, aprenden JavaScript. Todo tiene casi la misma lógica, solo hay algunas particularidades de cada lenguaje. Pero acá yo podría cambiar esa función de saludar, la voy a volver a declarar aquí, o saludar con nombre, le voy a poner def saludar con, bueno, guión bajo voy a usar como Python, toda la costumbre de usar camel case con nombre. Voy ando en modo más Python. Dentro del paréntesis, esto solo es un nombre, ¿verdad? Podría llamarse como uno quiere. O saludar persona, más corto. Así. Bajo, saludar persona. Y acá yo podría meter alguna variable. Yo podría decir que recibo una variable. La variable aquí se puede llamar como uno quiera. Yo le voy a poner acá que se llame nombre. Nombre. Y entonces ahí, cuando recibe ese parámetro adentro, él va a ejecutar algo. Dos puntos, que es lo que va a ejecutar. Yo podría poner algo similar. Print. Y luego acá, bienvenido. Bienvenido. Coma. El espacio aquí no es necesario ponerlo, lo va a poner por la coma. Bienvenido, nombre. Va a tomar el valor de la variable que está acá y lo va a poner acá dentro de su salida, cuando se llame la función. Es decir, si yo le doy Shift Enter o le doy Play acá en lo mismo, no pasa nada, hasta que yo llame la función. Pero miren, yo puedo llamar a la función saludar, guión bajo, y si le pulsan Tab, les completa lo que se parezca más a lo que están escribiendo. Guión bajo y entre paréntesis yo puedo poner nombre, así, Kenneth. Cuando lo ejecute, bienvenido Kenneth. ¿Sí? O sea, la variable de acá no es que se tiene que llamar igualito que esta. Esta variable es una que se crea al momento de invocar a la función. Lo que él tome aquí adentro, por decirlo así, texto o otra variable que yo le mande, la va a almacenar dentro de nombre y luego la va a ejecutar acá y va a volver a llamar a esa variable que temporalmente le puso el nombre. Ok, entonces yo aquí podría reutilizar esto y poner otra variable que por ejemplo se llame apellido y va a ser igual a un apellido. Bueno, puedo hacer un input aquí, input
ingrese su apellido. Ingrese su apellido. O su primer apellido. Claro, todo esto debería estar entre comillas, así que voy a seleccionar así. Y seleccioné todo y le puse comillas y no me lo borra. Él sabe que quiero encasillar todo en comillas. Entonces, si yo ejecuto esto dentro de apellido, lo voy a poner aquí, Alvarenga. Si dentro de apellido, ya va a quedar almacenado Alvarenga. Si yo corro aquí, apellido, ahí está. Y si yo llamo a la función, saludar persona, le puedo poner saludar, guión bajo, tab, para que me complete. Y aquí puedo meter la variable apellido. Lo que quiero que quede claro es que la variable no importa la que nosotros metemos acá al momento de invocar. Lo que metamos se va a almacenar temporalmente en esta que se llama nombre y adentro va a ser todo lo que quiera con nombre. Es como no sabemos lo que va a entrar acá, el nombre que tendría esa variable, nosotros aquí le podemos llamar a esto W y acá W y no va a haber ningún problema. Ya la ejecuté porque recuerden, cada cambio que uno hace hay que ejecutarlo, ¿no? Para que se actualice. Yo acá le pongo apellido y vean, siempre lo va a ejecutar. Ahora cuando yo invoco esta función, lo que sucede es que se va. Esta variable apellido la manda a la función que es acá y toma el valor W de ese nombre que vaya adentro o apellido en ese caso y luego lo utiliza dentro. Las funciones aparecieron porque había muchas cosas que a veces implicaban replicar y replicar y replicar código, así que se buscó una manera de reutilizar algo. O sea, yo aquí para meter al apellido y que salude por el apellido o diferentes usuarios, en lugar de que por cada usuario yo haga un bloque de código donde lo va a saludar, hago una sola función que va a generar el saludo y que va a tomar el dato del usuario que se registra. ¿Han visto esos sistemas que uno entra y bienvenido y le dice su nombre en alguna red social? Toda esa es la misma lógica. Ya hay una función que se ejecuta y es la misma para todos los usuarios. No tienen que crear una para decir una salida que se llame bienvenido. ¿Quién es? Bienvenido Juan, Luis, José, todos. No, sino que lo va haciendo de esa forma. También acá transformaciones que podemos hacer nosotros a través de funciones. Por ejemplo, yo puedo tener una función diferente que me haga un return inmediato. Acá lo que hicimos es que imprima, pero muchas variables necesitan retornar valores, ¿sí? Necesitan que nosotros le mandemos algo y que donde lo mandamos a llamar genere esa información para guardarla en una variable o para mostrarla. Entonces, en ese caso voy a hacer aquí return, ahí está, return. ¿Qué es esto de return? Que en algunas variables se procesa algo adentro y tiene que devolver un valor como tal. En muchos lenguajes se habla de las funciones tipo void, como en Java, por ejemplo, y en ActionScript 3.0 y en otros lenguajes por ahí, donde una función que no tiene un return ejecuta todo lo que necesita adentro y no tiene que devolver ningún valor. Pero, por ejemplo, si yo hiciera el típico cálculo de volumen, ¿no? Yo pusiera una que se llame def, cálculo sin tilde, volumen, cálculo, guión bajo volumen. Cálculo, guión bajo volumen. Bueno, si estoy mezclando camel case con guión bajo ahí, el underscore. Aquí, cálculo de volumen, y yo puedo decir que toma variables alto, ancho y largo. Para multiplicar ancho por alto, un área, y el largo, o la altura, le voy a poner mejor, suena mejor, altura, ancho y alto de la base, o base, bueno, aquí, creo que ancho sería mejor largo, ¿verdad? Porque alto suena como altura, largo, ahí está, lo largo de una pieza, lo ancho de una pieza es como el cuadradito que se forma sobre el suelo, y la altura es cuánto se va a proyectar hacia arriba. Entonces yo quisiera que me calcule el volumen, así que yo acá puedo hacer 2 puntos, enter, y ya tengo este nombre de función, ¿verdad? Que fue declarado como función y que va a recibir 3 argumentos, ¿sí? Y acá cuando yo le doy enter, ahí puedo hacer el cálculo. Yo le puedo poner un return, hay que fijarse que está en verde, estos mismos 3, solo que multiplicando, ¿verdad? Este por este, o sea, con un asterisco, y este por este, un asterisco. Ahí está, la puedo ejecutar. Y ya más adelante yo puedo llamar de diferentes maneras, ¿verdad? Cálculo, guión bajo volumen, cálculo guión bajo volumen, llamo a esa función y yo le pongo los valores. 2 por 4
por 2 de altura, ¿sí? Y entonces cuando yo haga esto me generó el 16. La ventaja es que con el return podemos almacenar eso. O sea, si yo quisiera volumen, una variable que se llame volumen va a ser igual a, y yo puedo hacer este cálculo acá. También acá, en vez de números constantes, podrían ir variables que en algún momento cambien. Variables de teclado. Aquí le voy a poner otros valores, 12, 24 y 12. Y acá ya no se imprimió nada. ¿Por qué? Porque no estoy llamando a la variable volumen. Volumen le puse ahí, volumen. Lo ejecuto y ahí está el volumen de estas dimensiones en unidades, porque no especificamos qué era, ¿verdad? Pero uno podría reutilizar esta función para no hacer aquel código gigantesco y almacenar cada una de estas propiedades. O sea, aunque no se llamen igual, se podría llamar L o lar de largo, lar igual a, vamos a ponerle en números enteros, int. Y dentro del int estoy haciendo un casting ahí, un cast para convertir esto entero lo que esté dentro del paréntesis. ¿Qué voy a capturar? Algo que sería texto si no lo convierto a entero, que sería un input. Y dentro del paréntesis, largo, para que ingrese largo el usuario. Largo, no se vayan ahí, no estoy diciendo ustedes largo. Alto, por ejemplo aquí, ¿cómo le puse? Largo, ancho y altura. Largo, ancho. Anc, le puse ahí, bueno, minúscula todo. Anc de ancho. Y la última, que sería de alt, de altura. O sea, este es texto solo para el usuario, ¿verdad? Para que mire, no mete otro valor que no va ahí, sino que mete el valor que corresponde con cada uno de estos inputs. Y luego que ya los ingrese, van a quedar en memoria. O sea, yo puedo hasta ejecutar después eso. Le voy a dar aquí. Y el ancho va a ser 34, el largo 44 y el otro 21, por decir algo. Esos valores ya están en memoria. Yo en cualquier momento puedo llamar la función cálculo volumen, así, cálculo tab volumen para que me complete el solo. Y acá, dentro de cálculo volumen, decirle que me interesa calcular el volumen de lar, anc, alt. De esos tres que capturé aquí ya están en memoria. Y cuando lo ejecute, pues va a sacar el resultado. Así trabajan pues estas funciones, un tema bien interesante porque son formas de reutilizar código, muy importante por ahí. Por ejemplo, haciéndolo para otro tipo de transformaciones, a veces en texto, invertir texto, convertir en mayúsculas, minúsculas, para una base de datos, a veces queremos en orden todo, y cada vez que vamos a hacer algo queremos que todo vaya homogéneo, no que un usuario meta su nombre en minúscula, otro en mayúscula, y digamos que acá yo podría crear una función, trabajando con caracteres, def para crear la función, convertir todo a mayúsculas, siempre me sale ese símbolo de interrogación por poner el guión bajo. Bien, aquí le voy a poner un texto cualquiera, lo que sea que lo convierta. 2 puntos, enter, y ahí está el indentado, la indentación que pone para un margen. ¿Qué va a retornar acá? Va a retornar, return, ahí está, return, texto, ese mismo texto que vamos a capturar, que va a quedar almacenado acá, el texto que le enviemos, texto, punto, una función predeterminada, upper, que es para mayúscula, y ahí está, casi en varios lenguajes está así, en otros se llama uppercase, lowercase, eso cambia en SQL, en PHP, en JavaScript, en Java, en cada cosa cambia. Y entonces aquí yo ya creé la función, ahí ya funciona, no hay error, ya está lista para usarse. Entonces hasta en otro bloque más adelante en el futuro yo puedo llamar a esa función y ya existe. Yo puedo aquí, por ejemplo, capturar un texto, decir que texto va a ser igual a input, y acá decir ingrese un texto para convertirlo a mayúsculas, bueno, ni modo, sin tilde mayúsculas, sin tilde en la U, mayúsculas dice ahí, pero bueno, mayúsculas, no tengo el teclado correcto y el otro hace demasiado ruido. Y aquí yo puedo capturar esto en pantalla y decir, bueno, que un desorden así. GNT saluda, así, un desorden. Si yo llamo a esa variable, yo le pongo aquí texto, lo ejecuto,
Ahí está el texto como tal. Pero una base de datos es muy probable que nosotros queramos preprocesar todos esos strings para homogeneizar la información. Entonces podemos convertirlo con esa función previa. ¿Cómo? Solo llamamos la función convertir, tab para que me complete, guión bajo mayúsculas, él solo lo completó. Y acá iría el texto. Bueno, yo le puse texto igual, pero se podría llamar diferente. O sea, oración, párrafo, solo cosas con tilde se me ocurre. El párrafo iba en la primera A. Cadena guión bajo texto. Así, cadena guión bajo texto, le ejecuto. Y, ahora me va a pedir que entre. Aquí, que te saluda, lo puse hoy todo así. Bueno, que quería mostrarles que aunque una ya esté en mayúscula, no importa. Él va a hacer eso de homogenizarlas todas. Que te saluda. Y acá le doy enter y ya quedó almacenada cadena de texto. Si yo busco cadena de texto, ahí está, que te saluda. Y si yo voy a convertir cadena de texto con esta función, va a retornar esto ya en mayúscula. Así que, y ahí es para cualquier cosa, ¿verdad? O sea, yo podría ponerle dentro del llamado a la función cualquier texto hasta directo. Yo podría poner aquí convertir a mayúscula y yo poner algo así como, arroba puse ahí. Qué bonito es Python. Y cuando lo ejecuto, miren qué bonito es Python, ¿verdad? Bueno, ahí está. Lo hace y de esa manera uno puede ya trabajar para que podamos hacer este tipo de operaciones en la que la función por dentro trabaja y convierte, ¿sí? Y de esa manera uno puede utilizarla para diferentes cosas, almacenar valores en variables y lo demás. Cálculos adentro, es lo típico, ¿no? Todo el tiempo uno puede por ahí hacer ese tipo de reutilización del código a través de las funciones. Bien, haremos un par de funciones un poco más complejas para que podamos revisar un poco el funcionamiento ya aplicado de las funciones en el próximo video.